Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con un tema bastante específico, basado en estudios bíblicos de Tito Martínez. Vamos a analizar la doctrina del purgatorio, o mejor dicho, cómo la refuta Martínez basándose en la Biblia. Veremos los pasajes que suelen citarse para defenderla. Exacto. La idea es ver qué dice la Biblia realmente, según este análisis. O sea, ¿apoyan esos versículos la idea de un lugar de purificación después de morir? Eso es lo que vamos a desgranar. Pues venga, vamos a ello. Sí, porque se tocan textos conocidos, ¿eh? Primera de Pedro, Mateo 5, Mateo 12, Primera Corintios 3, incluso Segunda de Macabeos, que es un libro deuterocanónico. Veremos el contraste. Empecemos entonces. Por ejemplo, 1 Pedro 1:7 habla de la fe probada por fuego. Y Mateo 5, de una cárcel de la que no se sale hasta que pagues el último céntimo. ¿Qué dice Martínez? Pues mira, según el análisis bíblico de Martínez, en absoluto. Primera Pedro, insiste, habla de pruebas aquí, en la vida. Compara la fe con el oro, sí, pero es una prueba en vida, no un fuego literal después de morir. Vale, una metáfora entonces. Eso es. Y lo de Mateo 5, bueno, Martínez argumenta que el contexto es claramente terrenal. Habla de reconciliarse antes de ir a juicio, de una cárcel física. No hay, según él, ninguna base bíblica ahí para el purgatorio. El purgatorio no existe. Lo llama un invento de la que él denomina Gran Ramera de Roma. O sea, la Iglesia Católica, para enriquecerse. Así de claro. Por ejemplo, Primera de Pedro 1.7, eso de la fe probada como oro por el fuego. Pues mira, Martínez señala que de ese fuego se refiere a las pruebas, a las persecuciones de los cristianos en vida, aquí en la tierra, no un fuego que purifica después de morir. La comparación es con refinar la fe, sí, pero con el sufrimiento terrenal, no un lugar llamado purgatorio. Insiste mucho. Ese lugar, según la Biblia, no existe. Vale, queda clara esa interpretación. ¿Y qué me dices de Mateo 5, 25, 26? Lo de no salir de la cárcel hasta pagar el último céntimo. A veces se usa esa imagen. Sí, pero según este análisis, Jesús está hablando de una cárcel literal. Una prisión aquí, en la tierra. Nada espiritual ni post-mortem. Consideran que usar eso para el purgatorio es forzarlo, para justificar lo que llaman una doctrina inexistente. Una mentira, dicen, de la Iglesia Católica, a la que identifican como esa gran ramera. Otro texto es Mateo 12, 32, el del pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. ¿Eso no abre una puerta a algo intermedio? A ver, la interpretación de Martínez es tajante. Dice que esa blasfemia concreta no tiene perdón. Punto. Ni ahora ni después. No ve ahí ninguna base para un lugar de purga. De hecho, llega a decir que la idea del purgatorio es una falsificación de las palabras de Jesús, obra de lo que él llama el papismo satánico. Insiste, el purgatorio no existe en la Biblia. Vale. Muy interesante es 1 Corintios 3, versículos 11 al 15. Ese sí habla de la obra de cada uno probada por fuego, y que algunos se salvan como por fuego. Ese parece más directo, ¿no? ¿Cómo lo explica Martínez? Ah, sí. Ese es un punto clave en su análisis. Aquí distingue muy claramente entre dos cosas: la salvación de la persona y la recompensa por sus obras. La salvación, si estás fundado en Cristo, está asegurada. Pero tu obra, tu ministerio, tus acciones, si no valen nada, como madera, heno, paja, pues se queman en esa prueba. Pierdes la recompensa por esa obra aunque tú te salvas. Pero como dice el texto, como quien escapa del fuego, o sea, por los pelos, sin nada más. Entiendo la distinción. Claro, y argumenta que eso no describe un lugar donde se sufre para purificarse, para nada. Vuelve a la carga diciendo que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica a la que llama la Iglesia del Diablo en la tierra, y dice que el propósito es robar dinero con las misas por los difuntos. La purificación real, insiste, solo viene por la sangre de Cristo. Afirma que Jesús ya purgó nuestros pecados en el madero, los de todos los que creemos en Él.
Esa es la única purga que admite la Biblia, según él. Vale. ¿Y qué pasa con otros textos? Como 1 Timoteo 2, que dice de orar por todos, o Apocalipsis 21-27, que nada impuro entrará en el cielo. Pues según estos estudios, 1 Timoteo se refiere a orar por la gente viva, especialmente por los líderes, los gobernantes, para que podamos vivir tranquilos. Nada que ver con orar por almas en un supuesto purgatorio, que repiten, no existe. Y Apocalipsis 21-27, pues simplemente dice que los impíos, los que no son salvos, no entran en la Nueva Jerusalén. No que los creyentes necesiten una limpieza extra después de morir. La única limpieza necesaria, insisten, es por la fe en Jesús. Su sacrificio, dicen, ya purgó los pecados. Completamente. Nos queda uno famoso, aunque no está en el canon protestante. 2 Macabeos 12, lo de Judas Macabeo orando por los soldados muertos. Sí, ese lo descarta Martínez por varias razones, según explica en sus estudios. Primero dice que es un libro apócrifo, no canónico para los hebreos ni reconocido por Jesús o los apóstoles. Y segundo argumenta que, incluso si lo tomas como historia, habla de orar por esos muertos pensando en su resurrección futura, no porque sus almas estén sufriendo ahora. De hecho, señala que el texto dice que estaban durmiendo, no conscientes en un purgatorio. Y acusa a la Iglesia Católica, a la que llama esa iglesia falsa romana, de torcer este pasaje para lo que él ve como un negocio con las almas. Vuelve a insistir, el purgatorio es una doctrina de demonios y es rechazar el sacrificio de Cristo que ya fue suficiente. El purgatorio, según la Biblia, no existe. Entonces, resumiendo la postura que presentan estos estudios de Tito Martínez, la conclusión es rotunda. Según su lectura de la Biblia, el purgatorio no existe. Así es. La tesis central es que es una doctrina inventada y la atribuyen a la gran ramera que identifican con la Iglesia Católica. Dicen que es para engañar y sacar dinero. Y recalcan, la única purificación de pecados que vale, según la Biblia, es la de Jesucristo. Su sangre, su sacrificio en la cruz. Eso limpió ya de una vez y para siempre a todos los que creen en Él. Él ya purgó nuestros pecados en el madero. ¿Y qué pasa con Mateo 12:32? Ese que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sugiere eso que otros pecados sí se perdonan en el venidero? Es un argumento que se usa, sí, pero Martínez lo interpreta de otra manera. Él dice que Jesús solo está enfatizando la gravedad de ese pecado. No tiene perdón, nunca. Punto. No está abriendo la puerta a que otros pecados se perdonen en un supuesto purgatorio. Ya veo. Y 1 Corintios 3:11-15. Ese sí que parece más directo, ¿no? Habla de la obra de cada uno probada por fuego. Sí, ese es quizás el texto estrella para defender el purgatorio. Pero aquí Tito Martínez es muy tajante. Argumenta que el fuego prueba la obra del creyente, no al creyente en sí. O sea, si construiste sobre el fundamento, Cristo, con oro o con hojarasca. ¿Para determinar qué? Para determinar la recompensa en el juicio. Si la obra permanece, recibe galardón. Si se quema, sufre pérdida. Pero ojo, el texto dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que se salva. Se salva como quien escapa de un incendio, por los pelos, no que esté siendo purificado ahí. Martínez insiste, bíblicamente, el purgatorio no existe. Es un invento. Un invento. Sí, y él no se corta. Dice que es un invento de la que él llama la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica, para robar dinero, para enriquecerse con misas por difuntos y esa gran mentira. Es muy duro en esto. Vaya. ¿Y entonces qué hay de orar por otros, como en 1 Timoteo 2:1-4? ¿O lo de rendir cuentas por palabras ociosas en Mateo 12:36? Pues Martínez señala que 1 Timoteo pide orar por los vivos, por los reyes, por las autoridades, para que podamos vivir tranquilos. No dice nada de orar por almas en un purgatorio inexistente. ¿Y las palabras ociosas? Eso se refiere al juicio final, según Martínez. Rendiremos cuentas ante Dios, sí, pero ¿eso no implica una purificación intermedia? Él repite una y otra vez que la Biblia es clara. Los pecados se limpian solo con la sangre de Cristo. Cita 1 de Pedro 1:18-19, 1 de Juan 1:7. Creer en el purgatorio para Martínez es rechazar el sacrificio de Jesús, es decir, que no fue suficiente. Y él afirma que Jesús ya purgó nuestros pecados en el madero, los de todos los que creemos. Queda clara su postura. Pero falta un texto importante que suele salir. Segundo a Macabeos 12.
donde se ora por soldados muertos. Sí, lo aborda también. Primero, recuerda que es un libro apócrifo para el canon hebreo y protestante, no inspirado, dice él, pero incluso si se tomara en cuenta. Incluso así, Incluso así, Martínez argumenta que el pasaje habla de la esperanza en la resurrección futura. Judas Macabeo hace el sacrificio pensando en que resucitarán y recibirán recompensa entonces. No habla de almas sufriendo conscientemente ahora. De hecho, dice que los muertos dormían. interesante matiz. Y aquí vuelve a la carga. Acusa a la Iglesia Católica, a la que él identifica sin rodeos como la gran ramera del Apocalipsis, la Iglesia Satánica de Roma, de torcer este pasaje para justificar el purgatorio. Repite que es un fraude, una mentira para robar y enriquecerse. Que la Iglesia Católica es la Iglesia del diablo en la tierra. Muy contundente. Entonces, para resumir la visión de Tito Martínez basada en su análisis bíblico, La conclusión es una. El purgatorio no existe, según la Biblia. Es una doctrina inventada, no bíblica, y según él, creada por la gran ramera, la Iglesia Católica, con fines económicos. Un engaño. y la alternativa bíblica es: Que la purificación de los pecados ya está hecha. La hizo Jesús en la cruz. Su sacrificio es suficiente para todos los que creen en él. No hace falta nada más. Esa es la enseñanza bíblica según Martínez. Bien, pues hemos repasado los argumentos centrales que presenta Tito Martínez para refutar la doctrina del purgatorio desde una perspectiva bíblica. Su conclusión: no hay base en las Escrituras. La salvación es completa en Cristo. Exacto. El punto clave que repite Martínez es la suficiencia total de la obra de Cristo. Cualquier idea de purificación adicional, como el purgatorio, es vista por él como una negación del Evangelio y, en sus palabras, una estrategia de la gran ramera para lucrarse. Y estos estudios, por lo que veo, no se quedan solo en el análisis. Terminan con un llamado muy directo, ¿verdad? Sí, terminan con una exhortación muy fuerte. Hacen un llamado a quienes siguen esta doctrina del purgatorio. A los que califican de idólatras y embrusteros les dicen que se arrepientan, que abandonen lo que llaman una repugnante doctrina de demonios. Les instan a salir corriendo de esa iglesia diabólica y falsa, refiriéndose a la Iglesia Católica, que predica el purgatorio. Y les dicen que acudan humildemente a Jesucristo. Afirman que Él perdonará y limpiará o purgará todos sus pecados si creen en Él. Porque insisten, Él ya los purgó en el madero, ya hizo la limpieza completa. Desde luego es un análisis muy crítico y con un mensaje final muy contundente el que presentan estos estudios. Queda ahí la exposición de esta perspectiva sobre los textos bíblicos para la reflexión de cada uno sobre su significado y sus implicaciones para la fe. Para quienes quieran profundizar en estos estudios bíblicos de Martínez, él los tiene publicados en su sitio web Sí, es las 21 tesis de Tito.com. y también en su canal de YouTube. Y el enlace a este estudio en concreto lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo en YouTube. Y quizás una reflexión final que nos deja esto: ¿hasta qué punto las tradiciones que vienen después pueden moldear o incluso contradecir lo que parece ser el mensaje original de los textos fundacionales? Es algo sobre lo que pensar.